esto coincido yo plenamente con Mario Vargas Llosa, que en el discurso de aceptación del Premio Nobel en el 2010, pues habló de que la esencia de la literatura está en despertar inquietudes, está en despertar una conciencia crítica en el individuo que le haga disfrutar, que le haga esparcirse, porque también la literatura es entertainment, pero hay una reflexión moral sobre el misterio de la condición humana. La literatura se ocupa de la condición humana propiamente y la manera que se tiene de acercarse a la condición humana es propiamente a través de la experiencia del propio escritor, que es un lector a su vez, pero que sobre todas las cosas es un ser humano que transmite las experiencias del ser, del vivir, del sentir, del padecer. La literatura básicamente está relacionada con la experiencia del dolor, ¿no? Con la angustia de existir, de no encontrar a veces una respuesta clara, y es una manera de darle forma a la percepción que podamos tener de la incertidumbre de la vida. Un mundo donde nunca nada estuvo, ni está, ni estará tampoco garantizado, ¿no? Entonces la función del escritor es, como decía Fernando Pessoa, un indisciplinador de almas. Yo lo veo por ahí, ¿no? Es alguien que lanza a los demás hacia el abismo del pensamiento. Es alguien que dice sapere aude, ¿no? O sea, atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a cuestionar la realidad, pero aprende también a disfrutar el sabor del vacío, el sabor de la soledad, el sabor de las ausencias, el sabor de los encuentros, de las despedidas, que de todo eso está hecho la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, yo te digo, en primer término, esa es mi percepción. Es decir, la literatura es relacionada con la inquietud, relacionada con la inconformidad, relacionada con, como decía Julio Cortázar, no aceptar las cosas tal y como me han sido dadas. Porque fíjate, ¿quién te pide a ti que escribas una novela? O a Lester que escriba un libro de cuentos. Estamos hablando de que esto forma parte de una especie de rebelión personal del escritor contra la realidad. Más bien nos piden que no los escribamos. Exactamente. El mundo categóricamente no necesita de nuestros libros para funcionar. Sí. El mundo existe cruel e independientemente de nuestra existencia, de nuestros deseos, y este acto escritural es un acto de indagación, es un acto de fe y es un acto optimista. Ahora, esta cuestión de la función del escritor tiene una parte sombría, tiene una parte tenebrosa, que es la parte que han aprovechado los regímenes totalitarios. Es decir, y pienso sobre todo en el régimen stalinista, que encumbró a una clase de escritores, les dio unos ciertos privilegios y en la misma medida los condenó. Estamos hablando del escritor que tienes dos opciones: o bien alabar un régimen tiránico, formar parte de ese régimen, legitimar con tu inteligencia ese régimen, o sencillamente ponerte totalmente en contra, decidir asumir una postura contraria. Y bueno, ya eso es una cuestión ética, ¿no? Es una cuestión complicadísima. Yo recuerdo bueno, no lo puedo recordar porque no lo viví, sino que es la anécdota de cuando Stalin llamó a Pasternak, a Boris Pasternak, en el año 34. Dicen que fue una llamada tenebrosa de 3 minutos sobre la que hay aproximadamente 10 o 12 versiones de esa llamada, porque había una letrilla. Evelio descendiente de Noé. Bueno, exactamente. Había una letrilla en el Moscú de aquella época que se burlaba de Stalin, y no recuerdo ahora, me parece que era Osip Mandelstam, que era un poeta que había lanzado esa letrilla burlesca en contra de Stalin, y Stalin llamó a Pasternak y bueno, pues lo puso a elegir, lo puso en una situación sumamente incómoda entre el poder y un gran amigo como era Mandelstam. Entonces, la cuestión es, yo creo que está encauzada sobre cuál es el color moral que quiere asumir un escritor. Y la función, pues en mi sentido, en mi manera de ver las cosas, pues esa función tiene que ver con lo que un escritor elige transmitir a los demás. Y con sus aprendizajes, con su manera de construir, de ver el mundo, porque también un escritor o bien se puede convertir en un elemento contrario a una ideología y triunfar, aunque a precio de escarnio, como le pasó al propio Boris Pasternak, que en 1958 le obligaron a rechazar el Premio Nobel de Literatura, o bien igualmente está la figura de un escritor que se convierte
en una figura de culto espiritual. Hablemos, por ejemplo, del legado de Khalil Gibran con El Profeta, que es un libro que ha pasado por las manos de varias generaciones, y también está el caso de Jorge Luis Borges, que es decir, es un escritor que no solamente se convierte en un gran escritor, en un gran artífice de la lengua, sino que se convierte también en un referente a imitar, en una persona que proyecta una luz sobre una generación y se convierte en una persona capaz de influenciar, y que rebasa este concepto de la palabra influencer. Yo creo que un escritor nunca es un influencer, porque tal vez un influencer no tendría tiempo para convertirse en un escritor. Sinceramente escritor. No tienes tiempo, la verdad. Y bueno, pues creo que van más o menos por ahí en mi criterio la cuestión de qué es lo que pasa para qué sirve un escritor. No sirve para nada desde el punto de vista práctico, pero a la vez sirve para todo, desde el momento en que despierta una inquietud o despierta una sensación de belleza, de plenitud, de aceptación del tiempo, la muerte, el destino y la vida, que creo que son los grandes temas de la literatura. Bueno, en tu caso, Lester, bueno, tú y yo provenimos de una misma ciudad, y bueno, ahora mismo me viene a la mente sobre esta temática, ¿para qué sirve un escritor? Bueno, el rol de Guillermo Vidal, de haber plasmado la esencia de una ciudad maldita como la de nosotros, una especie de Comala caribeña de la cual provenimos. Y bueno, tú que pasaste varios años allá y te insertaste en este mundo, ¿qué me puedes comentar sobre ello? Sobre, bueno, desde tu experiencia y por supuesto, esta, digamos, convergencia y divergencia también es ambivalente, puede ser matiz filosófica de un escritor citadino. Mira, es complicado sobre todas las cosas cuando tú pones el mismo ejemplo de Guillermo Vidal. Por ejemplo, sinceramente, Guillermo Vidal, ¿para qué servía Guillermo Vidal en la sociedad de nuestra ciudad y la sociedad de escritores de manera general? Realmente no servía para nada. Si lo tenían como un ente errante que simplemente se dedicaba a escribir y tenía una barba muy larga y un pelo muy largo. Entonces, lo identificaban por eso, pero realmente tú decías, ¿cuál era su función en la sociedad? Realmente no la tenía y la gente lo despreciaba hasta cierto punto por esto mismo, porque siempre andaba en chancletas, porque tenía una barba muy larga, porque tenía el pelo muy largo, pero, y es ahí donde entra el gran pero y la función de un escritor, es que él hizo algo maravilloso. Él recogió, sin que nadie se lo pidiera, por voluntad propia, una ciudad, básicamente recogió un sentimiento que en cierta medida tiene que ver con la nacionalidad cubana o como nos concebimos como nación, más allá de los grandes términos políticos y filosóficos, sino como ciudadanos normales del día a día. Y yo creo que su principal función, después que uno lo ve de tantos años y uno lo lee ahora 40 años después, uno puede decir sinceramente que su función era saber cómo vivía una ama de casa en los años 50, saber qué bullying le hacían a un niño en los años 50, o saber qué tipo de comida se comía en los años 50, y más allá de que tú digas, bueno, para eso está la historia, o los historiadores más académicos, más rigurosos, pero realmente no, el leerte un libro académico, un libro filosófico y pasar por ese suplicio de toda el lenguaje científico cuesta mucho. Entonces, ¿qué pasa? El escritor, el narrador, el poeta te acerca desde un punto de vista más humano, más del sentimiento, y yo creo que para eso Guillermo Vidal fue excelente porque hay una historia muy curiosa, y es que mi abuela creció en el mismo barrio que Guillermo Vidal. Y ella lo recuerda, y era del grupo de niños con el que jugaba, ese niño también, Guillermo Vidal. Y tú vienes a ver que todo este tiempo después, ella como que lo refleja en sí, se siente orgullosa de eso. Es decir, lo que en su momento era un hombre que era un errante, una especie de vagabundo que realmente no pedía ni andaba molestando a las personas, pero simplemente escribía, se convirtió muchos años después en un reflejo de la sociedad de esa época, una muestra de lo que la gente hacía, de lo que la gente vivía, y yo creo que sobre todas las cosas reflejó cómo la memoria puede mantenerse, las mismas tradiciones pueden mantenerse, heredarse y destruir.